Van evolucionando los hechos, sobre todo que has estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido. Bueno, gracias, Raúl. Y además en la redacción de ese párrafo que se está usando ahora como base para impedir la llegada de Maduro, que lo pusimos con Javier Pérez de Cuéllar en la declaración de la Cumbre de las Américas en Quebec, cuando recién se anuncia que se iba a preparar la Carta Democrática Interamericana. Pero en cualquier caso, era una forma de actuar que requería la consulta al conjunto de miembros de la OEA, que, como dice Farid, en este caso no se ha producido. Entonces, creo que aquí, como lo dice también Farid, estamos todos en coincidencia de que hay un régimen dictatorial y frente al cual América y América Latina en particular tienen que actuar y tienen que reaccionar. Pero yo me temo, Raúl, que estamos ahora muy metidos en una cosa accesoria y muy local. Es decir, si se va a impedir que el avión de Maduro aterrice por todos los medios y se hacen bromas al respecto, y ese no es el punto. El punto es cómo se puede mejorar la capacidad de los países miembros de la OEA y del mundo para, primero, hacer frente a una crisis humanitaria que es mucho más grave de aquella que hubo cuando había guerras en Centroamérica en la década del 80 y del 90. Ese es un tema que corresponde al sistema interamericano, pero que corresponde también al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde el Perú está ahora, desde enero de este año. Y en segundo lugar, al margen de cómo se puede actuar mejor, cuáles podrían ser las formas de las que se ha estado careciendo. Muy importante que se haya formado el Grupo de Lima. Por supuesto, es un grupo político que hace frente a la dificultad de tomar una decisión por la mayoría necesaria dentro de la OEA para aplicar la Carta Democrática. ¿Pero es imposible acaso aplicar la Carta Democrática? Yo francamente creo que no, porque si se realizara otro tipo de gestiones, en donde, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene señales políticas muy claras de crítica al régimen de Maduro, se comprara el pleito realmente y no enviara a un funcionario subordinado, sino que a las reuniones de cancilleres para tratar el tema de Venezuela fuera también el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos y enviara los mensajes a esos pequeños países del Caribe que acaban siendo ese impedimento para llegar a una mayoría calificada en la OEA, es un punto que está pendiente y que tendría mucho más importancia en sus consecuencias que impedir que aterrice el avión de Maduro para una cumbre, que es una cumbre de estados y no una reunión bilateral con el gobierno. Y segundo, y por último, y con esto termino, Raúl, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha tratado el tema de Venezuela 2 veces, el año 2017 de manera discreta, y que sería muy importante que ese asunto se trate no para hablar de una invasión o del uso de la fuerza militar, pero sí para un tema humanitario en donde hay una responsabilidad de países que no son solamente los latinoamericanos, entre otros Estados Unidos y entre otros 2 países que apoyan políticamente al gobierno de Maduro, como China y Rusia, que a la vez también son acreedores, de manera que tendrían interés en que este régimen no colapse y que se destroce el país como está ocurriendo ahora. Entonces, son muchas las cartas que hay y estos gestos de decir, bueno, vamos a hacer más antimadurismo haciendo que no aterrice en el Perú, yo creo que con eso no ayudamos a hacer una discusión de fondo y creo que más bien es eso lo que tendríamos que hacer ahora. ¿Cómo se hace para que el mundo y América Latina pueda afianzar los valores democráticos en Venezuela, responder a la crisis humanitaria y, por supuesto, tener, como la tiene el gobierno, y en eso estoy de acuerdo, una posición firme frente a un régimen que decididamente está destruyendo la democracia? Esa posición firme no pudo ser compartida y conversada de antemano con algunos otros países y otras cancillerías. Claro, ¿qué es lo que dice el párrafo que pusimos con Javier Pérez de Cuéllar en la declaración de Quebec el año 2001? Tiene que ser después de consultas. Aquí las consultas se hicieron dentro del llamado Grupo de Lima, que es menos de la mitad de los miembros de la OEA, ¿no? De manera que eso desde el punto de vista formal no tiene una buena lectura. Y esas lecturas y esas consultas, como tú lo sabes bien, Raúl, tienen siempre características políticas y esas consultas son acompañadas de las consultas que hace un país tan importante como Estados Unidos. Obviamente la posibilidad de recibir una respuesta positiva son mayores. Entonces, la lectura interna que se está haciendo de todo esto seguramente es muy buena para el gobierno del Perú en el corto plazo, es decir, una posición firme frente a Maduro y sus excesos.
pero yo creo que si lo que queremos es, más allá de una lectura política interna favorable al gobierno, una estrategia que contribuya a afianzar los valores en esta situación desesperada en la que se encuentra Venezuela y los venezolanos, hay muchas otras piezas que jugar y creo que la Cancillería y el gobierno pueden afiatar un poco sus mecanismos, porque la idea central, hay que apoyar a la democracia en Venezuela y hay que enfrentar lo que se está haciendo, es correcto. Cómo se hace es lo que podríamos discutirlo y seguramente mejorarlo. Que sin embargo es la vieja temática en todos estos intentos de interamericanismo, ¿no es cierto? Que siempre hay estos matices en realidad y fallas como lo vamos a ir viendo después. Es decir, ¿qué es lo que hace que América Latina no pueda tener, hombre,